Nuevamente buenas noches, espero que estén disfrutando todos este tiempo de comunión, de la alabanza y bueno, ahora de poder escuchar un poco de la palabra de Dios. Me gustaría, hermanos, abrir ahí en Juan capítulo 4, del versículo 7 en adelante. Vamos ahí a leer un poquito ese pasaje tan conocido de Jesús y la mujer samaritana, ese encuentro que tuvieron. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida, agua viva, perdón. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, de esa agua, para que no tenga yo sed, sino venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Después continúa el relato más adelante, pero me quería quedar por ahí, hermanos. He estado pensando un poco en este pasaje hace unos días atrás y, y siempre terminamos en esa conclusión, ¿no? Que nadie puede saciar la necesidad y la sed que tiene el ser humano si no es nuestro Señor. Recién cantábamos: Jesucristo basta. Y es una verdad absoluta y es lo que muestra este pasaje. En Cristo podemos suplir todo tipo de necesidad, sea emocional, espiritual, aún física puede ser. Podemos saciar todas esas necesidades. No necesitamos de algo más. Ahora, yo estaba pensando por cuestiones de la vida, hermanos, eh, esta idea. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero ¿no les ha pasado que ustedes con ustedes mismos se creen que hacen todo bien? ¿No le ha pasado que, o capaz que nunca se lo replantearon, cuando uno camina en su vida cotidiana, cuando va a su trabajo, dice: yo soy un buen trabajador, eh, nadie puede decirme que soy un mal trabajador, y uno se empieza como a enorgullecer, a jactarse.
Se compara con otras personas, cómo viven su vida matrimonial, vida familiar, y dicen, yo soy un buen padre, una buena madre, un buen esposo, un buen hijo. No sé si les ha pasado alguna vez de sentirse decir, eh, casi diciendo, yo soy bueno, ¿no? Capaz no lo decimos así porque tenemos mucho bombardeo de la Biblia de que nos muestra de que no somos tan así, pero a veces si trazáramos una línea y pensáramos bien, honestamente, como que estamos contentos de lo que somos muchas veces. Y, y yo pensaba esto y pensaba como, no sé si alguna vez jugaron al juego de la escondida. Capaz que los más grandes, yo no soy tan grande, pero soy grande, he jugado el juego de la escondida. Era un juego que me encantaba porque usábamos toda la cuadra de mi casa para jugar a la escondida. Nos escondíamos por nuestras casas, pegábamos la vuelta a manzanas, hacíamos cualquier cosa. Ya no era una escondida, era cualquier cosa. Pero algo que la escondida traía, que era bien interesante, era que cuando la persona que buscaba te encontraba. Y era como una sorpresa, ¿no? Y ahí, bueno, ahí salías corriendo para poder librar, pero ese momento en que el que te está buscando te encuentra, que vos supuestamente estás bien escondido, ahí es como un momento bien tenso. Y yo ponía para reflexionar en esta noche con ustedes, hermanos, cuando la verdad confronta tu vida. Porque en esta idea de que a veces pensamos de que nuestra vida va correctamente, vamos haciendo bien las cosas, a nivel, de todo nivel. Pero algo que tiene el cristianismo, algo que tiene el evangelio que otras religiones no tienen, y que si lo miramos humanamente es perjudicial para nosotros, humanamente hablo, es que el evangelio te confronta con lo que sos. El evangelio no te dice, vos sos bueno, vos seguís para adelante. Vos sos un crack, lo que hacés está todo bien, no importa lo que digan los demás. Las otras religiones sí, apela a tu buen comportamiento, a no tratar de ofenderte. Ahora, yo veo en este pasaje tantas cosas muy hermosas, pero veo algo del Señor que me incomoda. Y está ahí en el versículo 16 y 18. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús sale como en esa escondida al encuentro de decirle a la mujer, bueno mujer, vos querés esta agua, vos querés esta agua viva. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cuál es tu situación? Y esto a mí me hacía pensar, hermano, en cada uno de nosotros, en mí primeramente. Creerme de que, sí, vengo a la iglesia, leo la Biblia, voy al trabajo, no llego tarde, soy responsable, soy un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo. Ahora, ¿qué pasa si Jesús nos sale al encuentro? ¿Qué pasa si Jesús nos confronta? Y en muchas cosas pueden ser que nos pase como esta mujer samaritana, que tenga algo para decirnos. Me encanta Apocalipsis, ¿no? La iglesia, la iglesia de tantas ciudades, ¿no? Pero el Señor decía, estás haciendo bien esto, y seguramente muchos de que está acá el Señor diría, estás haciendo bien esto, pero tengo algo contra vos. Y ojo con eso, algo contra vos, porque después cuando miramos Apocalipsis, las consecuencias son grandes si no se arrepentían. Entonces, yo quiero pensar en esto, hermano, bien rápido, porque no tenemos mucho tiempo, pero cuando la verdad nos confronta. Y esto es lo primero que tenemos que pensar en el mensaje que tenemos del Evangelio. Que el Evangelio no es solo que Jesús murió en la cruz, sino que es todo el cuerpo de doctrina y todo lo que nos enseña la Biblia. La Biblia sí es para animarnos, es para llevarnos a más, es para seguir creciendo como individuos y como iglesia, pero la Biblia también, la palabra de Dios, el Evangelio, es para mostrarnos dónde está nuestra falla, qué es lo que tenemos que arreglar. Y pensaba primero en esta mujer y obvio que
decía, yo soy esta mujer en muchos aspectos. Y pensaba en este primer punto, que algo que no nos podemos olvidar cuando leemos, porque podemos caerle con un juicio tremendo a esta mujer. Tuvo 5 maridos y el que está ahora no es él. Podemos caer en esa, ¿no? Yo pensaba, la mujer es una pecadora. Vos y yo somos pecadores. Eso es una realidad. Y ponía este primer punto, ¿por qué pecamos? Y la primera cosa que se me ocurría o pensaba era, pecamos por naturaleza, por condición. Por eso no da mucho para jactarnos de lo bueno que podemos ser. Porque humanamente, naturalmente, como dice el Salmo 51:5, fuimos concebidos y formados en pecado. O sea, así que traemos una naturaleza predispuesta a pecar. Esta mujer, con su escándalo, porque la podemos mirar y juzgarla y decir, qué vida tan desordenada, qué vida tan desastrosa. Si viene una mujer y nos dice que tuvo 5 maridos, y hoy capaz que pasa, porque hoy la sociedad, pero en ese entonces era un escándalo. Ya se la trataba de cualquier cosa. Pero nunca nos debemos olvidar que ante cualquier pecado, ante cualquier persona o nosotros mismos, tenemos una condición que somos pecadores y que tenemos que vigilar. Pero no solo eso, sino que pensaba en este otro punto. No solamente tenemos una condición que nos lleva a pecar, sino que encontramos hasta placer en pecar. ¿Y cómo no somos cristianos? No. Pero yo decía, ¿por qué pecamos? ¿Porque está mal y pecamos? Porque a veces no es fácil. Es lo más fácil que tenemos. Es lo que podemos irnos rápidamente, esquivar una cantidad de cosas. Yo ponía acá, pecamos porque nuestro corazón encuentra atractivo lo que el pecado promete. Y no nos podemos ir más que a la tentación del Señor. El Señor no cae en la tentación, no cae en el pecado. Pero lo que Satanás le proponía al Señor era muy tentador. Era todo lo que a Dios le pertenecía, a Jesús le pertenecía, el diablo está diciendo, yo te lo puedo ofrecer. Entonces, no solo pecamos por condición, sino porque de alguna manera encontramos algún placer o algo que queremos lograr o llegar a tener por medio de eso. Y hay miles de ejemplos. Entonces, Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, lo que decíamos anteriormente, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Es como el marketing de Coca-Cola. Yo no sé, yo tengo un problema con la Coca-Cola que me encanta, ¿no? Entonces ves el marketing de Coca-Cola y tomás. Y vas y me compro una Coca bien fría ahora, ¿no? Ahí los gurises se ríen un poco, capaz que son un poco de ese club. Pero cuando terminás de tomar la Coca-Cola, y si buscas información, a ver qué bien que te hace la Coca-Cola al organismo, te hace pedazo la Coca-Cola. Te destruye, ¿no? Y todavía te da más sed, o sea, ni siquiera. Entonces, pensaba esto, ¿no? El pecado no solo pecamos por condición, sino que de alguna manera, en esa naturaleza caída, encontramos algún tipo de placer. Y por último, pensaba también en que el pecado, muchas veces optamos por pecar para llenar un vacío. Porque pensamos que solo eso puede llenar aquello que necesitamos. Y acá pueden haber miles de ejemplos. Y capaz de decir, no, pero Dios nos llena. Dios basta, Jesucristo basta. Pero yo quiero que reflexionemos, hermano. Es como confrontémonos ante esta verdad. ¿Por qué pecamos? ¿Cuál es la razón del pecar? Y te doy 3. Por condición, por placer, o porque capaz que también hay algo que no estás tan satisfecho con el Señor y lo buscas por otro lado. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado eso. Entonces, prestar atención a esto. Ahí
Juan 4, 13 y 14 dice, respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero yo lo pego a ese versículo con Jeremías 2:13 que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para sí, no solo que lo dejaron, sino que empezaron a hacer otra cosa. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Estas cisternas eran agujeros en una piedra, en el cual cuando descendía la lluvia, esa agua se acumulaba ahí. Pero muchas cisternas tenían fisuras por la piedra, lo que sea, y esa agua se iba. Y a veces nos está pasando eso, de que hemos dejado muchas cosas del Señor, y dijimos, estas cosas no me llenan de Dios, y hemos buscado por otro lado. Y al principio parece que está lleno, al principio parece que nos llena, pero al final vemos que nuestra propia cisterna se empieza a vaciar. Y ahí es cuando volvemos al Señor. Entonces yo te quería hacer esta pregunta, hermano, y me la hice a mí. ¿Será que aún siendo creyente, aún siendo salvo, que Jesús compró nuestra alma, nuestra salvación, ¿no será que algunas veces encontramos placer en el pecado? ¿No será que a veces optamos por cambiar al Señor por aquello que el pecar nos da, que nos da una satisfacción momentánea? Para pensarlo. Esta mujer, antes de conocer al Señor, probó 5 matrimonios, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y a ese momento ya su vida ya le estaba pasando factura. Ya iba a un pozo a las 3 de la tarde con todo el calor para no sentir la vergüenza de todo el pueblo. Ya el pecado le estaba pasando factura. Pero pensaba, ¿cómo reaccionamos cuando la verdad nos confronta? Porque esta es la idea. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando el pecado nos confronta? Y la mujer samaritana, yo ponía, reconoce una parte de la verdad. Porque ella dice, perdón, no tengo marido. Y el Señor, hasta, no de una manera irónica, le dice, has dicho verdad. Y no está siendo irónico el Señor. Pero el Señor conoce que hay más allá de no solo no tienes marido, sino que hay un bagaje en tu vida. Entonces yo pensaba en esto, hermanos, que muchas veces reaccionamos a contar una parte de la verdad cuando nos confronta, no a toda la realidad. ¿No? Y usamos algunas justificaciones. Fue un error, le sacamos peso. Todos lo hacen, esto es la típica en el trabajo, ¿no? Cuando vos agarrás a alguien en el error de algo y le decís, che, no puede hacer esto, pero todos lo hacen a esto. Bueno, sí, pero no es así. Todos lo hacen, no es tan grave lo que estoy haciendo. Y esto me gusta, no sé, el otro día porque hablábamos con los con jóvenes de esto, de que cuando hoy, ¿no? Miran películas y hay escenas que son un poco subida de tono, hasta no decir bastante. No es tan grave, es una película de policía que mostraron una escena de, bueno, no es tan grave, pero el pecado se va colando. Y esas son nuestras reacciones cuando la verdad nos confronta. Pero también podemos cambiar de tema. Cuando alguien te viene, y ahora yo estoy pensando más en lo colectivo, en la iglesia, en tu familia, cuando alguien viene y te dice, mirá que lo que estás haciendo está mal, es pecado lo que estás haciendo. Y acá la mujer, ¿qué hace? Cambia de tema. Porque el Señor viene hablándole y dice, Señor, ¿en qué monte hay que adorar? Y capaz que era una preocupación seria, porque había una preocupación entre los samaritanos y los judíos cuál era el monte que había que adorar. Pero el Señor venía hablando de un tema, la venía confrontando con el agua viva, la venía confrontando con su pasado, con su pecado, de dónde tenía que ir. Y ella le sale, ¿a dónde hay que adorar, Señor? Y a veces cuando nos confrontan a nosotros, somos iguales. En vez de hacernos cargo, tiramos la pelota al córner, como decimos.
le corremos la charla a otro lado, ¿no? Y hay que tener cuidado. Y aquellos que aconsejan de alguna manera, cuando pasa eso, es porque hay algo que hay algo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, hermano, ¿cómo reaccionamos cuando la verdad nos confronta? Y pensábamos en estas dos, ¿no? Decimos la verdad media o cambiamos de tema, no nos importa. Pero Dios nos confronta de distintas maneras. Y yo ponía, por su palabra, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda la espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, Dios, como nos ama tanto, porque a veces pensamos, nos están confrontando con esto, es porque Dios te ama y por eso te quiere corregir muchas veces. Pero ¿cuál es el recurso que usa? Él usa su palabra. Él usa la escritura. No solamente que usa la escritura, sino que tenemos el Espíritu Santo que también nos confronta. Y en Juan 16:8 viene hablando del Espíritu Santo y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Hermano, vos y yo, aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo. Y no es un adorno para decir yo soy salvo y tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa. El Espíritu Santo transforma, pero también el Espíritu Santo, como decía, convence de pecado. Y esto es, para vivir esto hay que vivir en una sintonía con el Señor. Y después, esta también me gusta mucho, que Dios nos confronta por medio de hermanos maduros. Y Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú seas tentado. Y esta también es una forma en la que Dios opera por medio de hermanos espirituales que nos dicen, eso es lo que estás haciendo, está mal. Entonces, prestemos atención a cómo Dios nos confronta ante el pecado y cuál es nuestra reacción ante esa confrontación. Ya te digo, hermano, si buscamos la salida rápida, si evitamos el tema, si hablamos medias verdades, bueno, ya está diciendo que no nos interesa. Pero Dios ha dejado recursos para nosotros en la iglesia para poder confrontar estos problemas que a veces tenemos. Después pensaba, ¿qué busca Dios con esta confrontación? ¿No? Y yo ponía, obviamente, que Dios busca el arrepentimiento, ¿no? Jesús buscaba en esta mujer que fuera sincera y que se arrepintiera de su vida como venía llevándola ahora, que reconociera al Señor como su Salvador. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, lo que está diciendo Pablo es, miren nuestro Dios, qué tan bueno es con nosotros, que aún nos guía cuando cometemos errores a poder arrepentirnos. Que aún puede permitir cosas en nuestra vida que nos puedan doler un poco para que reconozcamos que necesitamos arrepentir. Por eso Dios usa esta confrontación como confrontó a esta mujer. Y la usa para vos y para mí día a día, para que realmente podamos arrepentirnos. También busca que conozcamos al Salvador. No solo que no hagamos el pecado, sino que lo conozcamos a Él. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy, es el que habla contigo. Es como diciendo, quiero que te corras el velo del pecado que estás haciendo y me mires a mí porque yo soy aquel prometido. Y a veces nos pasa eso. Estamos tan
con los ojos cerrados porque venimos haciendo cosas que no están tan buenas, que son pecados, y a veces hemos perdido de vista al Señor. La mujer tenía al Mesías ahí, al lado de ella, y no lo podía reconocer. Ahora, el Señor le dice y se revela, yo soy el que está contigo. Y creo que hoy Dios nos tiene que decir lo mismo a nosotros. Yo soy al que estás buscando. No te sacies más con agua de otro lado. No busques placer más en otras cosas. Y encontrar el placer en mí, en mi persona. No en religión, no en cosa, en Él. Y después, y esto me gustaba mucho, Jesús transforma nuestra historia pasada en un testimonio para otros. Y qué bueno esto, ¿no? Porque creo que esto, cada uno de los que estamos acá, aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, podemos entender esto y vivir esto, ¿no? No solo que el Señor quiere que nos vayamos, que apartemos del pecado, no solo el Señor quiere que lo conozcamos a Él, que vivamos para Él, que nos deleitemos en su persona, sino que el Señor quiere que eso que Él ha cambiado, eso que Él ha transformado, eso que era para nosotros caída, sea un testimonio fiel para otros para compartir el Evangelio. Y la mujer lo hace perfectamente. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y les dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella ya empezó a compartir todo lo que, ella con solo que el Señor le haya dicho todas esas cosas que ella había hecho en su vida, le fue suficiente para ir a compartir con otros. Y dice el versículo 39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y hermano, yo creo que si esta mujer con solo las palabras de Jesús diciéndole todo lo que había hecho, le fue suficiente de compartir su testimonio con otro, yo creo que tenemos ventaja sobre esta mujer. Porque Dios no solo ha dicho lo que hemos hecho en la Escritura, sino que hemos podido vivirlo, hemos podido experimentarlo. Entonces nuestro testimonio no solamente se basa en algo que dijo Jesús de nosotros, sino que lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Entonces, yo creo que esta es la idea que tiene Dios para confrontar nuestros pecados. No es para hacernos sentir mal, para que pasemos vergüenza, sino para que tenga una idea de restauración íntegra, completa. Y por último, ya son y cuarto, ante tal ejemplo de Jesús, yo pensaba, ¿cómo debemos confrontar a otros? Porque, ¿sabes, hermano? Te va a pasar que tienes que confrontar a alguna otra persona. Cuando vivís en matrimonio, muchas veces tenés que sentarte con tu cónyuge y decirle, vení, tenemos que hablar porque hay cosas que están mal. Cuando estás en tu trabajo, a veces vas a tener que confrontar a un compañero. Cuando sos hijo, vas a tener que hablar con tus padres, capaz por alguna situación, o con tus hermanos. Ahora, Jesús deja bien en claro, con verdad y amor. Jesús habló a la mujer con verdad y amor. Amar no es aprobar el pecado. Decir la verdad no nos autoriza a ser crueles tampoco, sino que tener una línea bien equilibrada. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad en amor. A veces decimos muchas verdades, pero sin amor. Y eso trae muchos problemas. Y a veces, como somos todo amor, dejamos pasar. Y ninguna de las dos está bien. Es el equilibrio perfecto, verdad y amor. Y también con mansedumbre y con restauración. Y como ya hemos leído en Gálatas 6:1, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Confrontá a otro hermano si tenés que hacerlo, a alguien, pero con esto. Si no vas a hacer de esta manera, no lo hagas. Hacelo de esta manera. Yo, en conclusión, ponía,
La pregunta no es si Cristo conoce lo que escondemos, porque es obvia la respuesta. Claro que las conoce. La pregunta es, ¿qué haremos cuando la verdad nos confronte? Ponía, minimizaremos las cosas, cambiaremos de tema, o sea, le correremos el cuerpo, nos justificaremos. Esto es lo que hacemos mucho de nosotros, o por lo menos yo lo hago, ¿no? Cuando creo que mi vida es casi perfecta continuamente y no sé, en mi trabajo me dicen algo, me señalan algo y no, yo hago esto, pero porque estoy haciendo lo otro. Es y si me pongo a hilar fino, si tengo una mente como el Señor quiere que la tenga, y sí, muchas veces el problema soy yo, no es lo otro. O ponía, nos justificaremos o confesaremos y volveremos al Señor. Y última pregunta que tenía, hermanos, para ustedes esta noche era, ¿qué cántaros debemos dejar después de haber sido confrontados por Jesús? Esta mujer, en el momento que hacía confrontado por el Señor, deja el cántaro, dice la Biblia, y se va, y va a anunciarle a los demás. Ese cántaro simboliza las cosas que son triviales, las cosas que buscamos placer momentáneo, las cosas que no nos llenan. Ella fue, en el momento que fue llenada por el Señor, fue a hacer lo que, a compartirles a otros. Hermanos, ¿qué cántaro de esas cosas que no nos llenan continuamente tenemos que dejar tirado, pisotearlo, para seguir a aquel que realmente es el que nos llena? Por eso, la próxima vez que alguien te confronte, pensalo 2 veces. No te calentes, no te enojes como el coco, no lo hagas como el coco. Pensalo, ¿no será que tengo que reevaluarme y ver si yo estoy haciendo las cosas bien? Ser confrontado no nos gusta, es algo que nos incomoda, pero el Señor lo dejó para que nos podamos acercar a Él y ser más parecidos a Él. Dios lo bendiga.